Hola Matilde, ¿cómo estás? Muy bien, Bueno, estas son tus memorias, qué así que interesante, me qué lindo. encantaría que nos cuentes sobre vos, sobre tus antepasados, sobre cómo llegaron a Argentina, pero bueno, a mí me gustaría empezar por los antepasados que te acuerdes, los últimos que viste en tu vida o que te contaron. ¿Quién fue? ¿Tus abuelos, tus bisabuelos? No, yo no, mis antepasados puedo contarlos como serían mis padres, porque mis abuelos murieron en Polonia y nunca los conocí. Parte de prácticamente toda la familia, tanto sea de mi mamá y de mi papá, todos murieron en los campos de concentración en Bolivia en la Segunda Guerra Mundial. Contame un poco más de eso, por favor, si no te molesta. De la parte de la guerra, Sí, ¿qué pasó con ellos? ¿Quién se los llevó y por qué? este, ¿Y por qué murieron ahí? bueno, porque son los que quedaron, porque mi papá vino primero a la Argentina en el año 27, más o menos, después trajo a mi mamá y a mi hermano en el año 31, y después de a poco fue trayendo a otros hermanos que vivían en Polonia. Fue mi tío Moise que vino con su familia. En ese momento vino con 3 hijos mi tío Moise y fue a Piedrabuena. ¿Piedra Buena dónde es? Piedrabuena está en la provincia de Santa Cruz. Ah, Nosotros vivíamos en Río Gallegos y mi papá trajo a mi tío con su mujer y 3 hijos. claro. ¿Y en qué No, momento? 4 hijos. Espera, no me quiero perder del pasado, de lo que estamos contando de Polonia. ¿Qué pasaba en Polonia y que todos terminaron de la manera que terminaron? ¿Qué pasó? Bueno, pero en la época en que vino mi papá fue entre guerras, Entre la primera y la segunda. entre la primera y la Claro, segunda tu papá guerra. vino justo. ¿Y por qué vino? ¿Por qué se le ocurrió venir y no quedarse Dice, allá? porque no, por problemas económicos. Allá había Porque mucha allá pobreza. no había pobreza y no había forma de progresar, de seguir adelante. Y lo único que sabía hacer era rezar. Iba a la yeshiva, que es lugares donde se estudia la Torá, y nada más. Está bien que vino. Él supongo que cuando vino tendría, no sé, en el año 27, se casó a los 20 años, pasó la Primera Guerra Mundial, porque se casó en el año 1912, Allá, en allá Polonia. en Polonia. ¿Cómo era la ciudad que se llamaba? Donde se casó era en Osijek, en la provincia de Sandomierz. Osijek Mm, era el pueblo. Él vivía en Smielov, otro pueblo de ahí de Polonia, cercano, y cuando se casó, en esa época los casamientos se hacían a través se hacía un shidduch, que lo hacían. Ahí ahora se me fue de la cabeza cómo se llamaban los personajes que hacían los encuentros matrimoniales. como la Celestina sería. Una Celestina, diríamos, pero Como como que fuera, enganchaban, digamos, sí, de un pueblo al otro, conectaban a la conectaban, gente de pueblo a o les llevaban quizá las fotos o algo de, no sé mira, si, están no estas sé si había, casaderas, mujeres y estos no sé señores, cómo era, si había en esa época allí para y sacar después se fotos. conocerían. Y bueno, no se conocían los novios, se ¿No se conocían los conocían? padres de los novios. Ah, los padres. Los padres de los novios eran ¿Sabes los que vi una película de esas? que concertaban el matrimonio. Sí, vi una película. Estuvieron como 3 años Si de me acordara también novios. cómo se llama. ¿3 años de novios? Sí, pero sin conocer, sin verse. ¿Y qué? ¿Por carta? No, ellos no se comunicaban, ¿Y quién se comunicaba? los padres. ¿Y para qué estaban de novios si no se comunicaban? Bueno, porque a ella tenía creo que 16 años y él lo mismo, y concertaron el matrimonio para más adelante. Ah, A ella ni sabía con quién y él tampoco. claro. Y bueno, cuando decidieron el matrimonio, viajaron al pueblo donde vivía mi mamá, que era Oshi, y sí, ahí
y ahí se conocieron los novios. ¿Y eso fue en 1927? No, ¿En qué año? 1912. Ah, 1912. 12, que Antes de la Primera Guerra. de la Primera Guerra. ¿Y él estuvo en la Primera Guerra? No, ¿No? se salvó, no sé cómo. Bien, bien. Bueno, el matrimonio fue como se estilaba en esa época, sin conocerse, y cuando él llegó al lugar donde vivía mi mamá, los presentaron y los dejaron solos en una habitación. Y mi mamá me decía que parecían dos gatos en línea, porque se miraron y dijeron que con este hombre me voy a ir o nada. ¿Qué hago con este hombre al cual no lo conozco? No conocen. Sé solamente cómo se llama, nada más. Nada más. Bueno, se realizó el matrimonio cuando se casaron. Al día siguiente vinieron a ver si todo había salido bien. Digamos, ¿se habrían consumado el matrimonio? Sí, habían consumado el matrimonio. ¿Y no consumaron? Lo habían consumado porque mi mamá no lo dejó entrar en la cama de ella. Entonces él se ofendió y se fue a su cama. Aparte, a las mujeres no les enseñaban ni siquiera lo que iba a pasar esa noche. No sé si no le enseñaban o las mujeres, o ella se asustó. En fin, ese fue el resultado del matrimonio. Al día siguiente ya se ve que le explicaron a él otras cosas, ¿no? Le aclararon más los puntos, tanto a ella como a él. Le dijeron, esto tiene que funcionar. Los pusieron en vereda ambos. Esto tiene que funcionar. Claro. Bueno, se consumó el matrimonio, él se quedó a vivir en el pueblo de mi mamá, porque el trato... ¿Cómo se llamaba tu papá? Perdóname. Meilaj y mi mamá Malka. Meilaj y Maika. Meilej Meilej, y mi mamá Malka. Maika. Malka Rivka y mi papá Meilej. Bueno, ¿Tu papá era Rauch y tu mamá? no, mi papá no era Rauch. No, perdón, me equivoqué. Uy, perdón. Bueno, esto siempre... Tu papá era Langer y tu mamá... Se llamaba Bela Cinnamon, y eran todas hermanas, un montón de hermanas, no había ningún hombre. Ah, eran todas mujeres, había para elegir ahí. Sí, pero parece que habían muerto algunas. Bueno, los partos de esa época eran muy, muy especiales. La gente moría de infecciones. Ahora, después del casamiento, bueno, se quedaron ahí. Mi papá nunca supe qué actividad tenía mi papá. ¿Allá? Allá en Polonia. ¿Qué hacía? ¿Nunca supiste? No, sé que iban los hombres a la yeshiva. A los rezos comunitarios. No, a estudiar la Torah. Ah. Él era estudiante de Torah. Ah, bien. Bueno, pero... Entonces esa era su tarea. No puede mantener una familia. No, claro. Entonces, bueno, no sé, toda esa etapa no la conocí nunca. Nunca te la Además, contaron. Mi mamá y ellos durante 10 años no tuvieron hijos. Ajá. Porque se casaron en el 22 y el primer hijo nació en el 22. No, se casaron en el 12 y el primer hijo nació en el 22. Ese hijo, lamentablemente, ahora me olvidé cómo se llamaba. No importa. No importa. No importa, no importa. Vos lo que te acordás, te acordás. Y si no, en el otro capítulo, si te acordás después. Otro, al año y medio más o menos, que era Julio, que nació en el 24. Que fue el hermano mayor. Sí, porque después en la Argentina nací yo. Y vos naciste en Argentina. En Argentina. Entonces ellos vinieron que en un barco. Bueno, se ve que las cosas no andaban bien, entonces mi papá decidió hacer la América, es decir, lo que hacían los judíos. ¿Él vino solo o tenía alguien acá en referencia? No, en referencia parece, porque si no, no sé por qué vino a la Argentina. Claro, si no porque se hubiera ido a Estados Unidos, Claro, ponele. a Estados Unidos. En Claro. esa época la gente iba mucho a Estados Unidos. Sí. Pero se ve que alguien comentó, entonces vino a... Solito. solito.
¿Con gente del pueblo o solito, solito? Solito, pero se ve que conocí a alguien en Argentina. Bueno, él vino, estuvo varios años sin familia. Pero escúchame, ¿él vino y se fue directamente a Río Gallegos o pasó por Buenos Aires? Primero fue vendedor ambulante. Bien, ¿de dónde? ¿De acá? ¿De Buenos Aires? Empezó en Buenos Aires, después empezó a hacer recorrida al norte, iba a caballo, llegó hasta el Chaco, pero toda esa zona del norte no se adecuaba a sus costumbres porque él venía de una zona fría. Claro. Y allí el Chaco y toda esa zona del norte argentino no era. Mucho calor. Entonces entre los pocos judíos que había acá, de los inmigrantes, le dijeron que vaya al sur. Entonces decidió ir con su valijita para vender al sur. Qué increíble eso que me decís de tu papá que vendía en una valija. ¿Sabés que mi abuelo Sabaté también? Con una valijita empezó vendiendo medias y camisetas con una valijita, iba al interior del país. La misma qué impresión. Claro, y mi papá también. Qué impresión. Y después hizo un negocio con eso, ¿eh? Claro, pero primero me olvidé que mi papá trabajó como albañil. Ah, ¿como albañil? Como albañil en el Hospital Rawson y en esa época, y el frigorífico Swift, que se estaban edificando. Pero sus manitos de estudiante de yeshiva no eran. No, eran muy delicadas, claro. Se ampolló, se lastimó todas las manos. Bueno, entonces ahí empezó con la valijita vendiendo. Muy bien. Y llegó hasta Río Gallegos, pasando por varios pueblos, provincias, todo, claro. Por las distintas provincias hasta Santa Cruz. Y ahí, cuando llegó a Río Gallegos, se ve que le gustó y se estableció. Alquiló un local y puso un negocio. ¿De qué? De ramos generales. ¿Y qué era? ¿Tipo almacén, de todo? No diría ramos generales, artículos generales, porque no tenía nada de almacén. Ajá. La cosa era solamente ropa. Ah, ¿ropa? Ropa, solamente ropa. Ropa de campo, ropa, zapatos, medias, calzoncillos, qué sé yo, todo lo que sea. Claro, tienda, lo que decían tienda de ropa, que eran camisetas, medias. Lo mismo que vendían la valijita, pero... Claro, ya más agradable. Bueno, ya tenemos otro punto en común. Porque mi abuelo Sabaté también puso un negocio de ese tipo. De ropa general. Se llamó Tienda La Confianza. Qué lindo nombre, hermoso. Bueno, en ese momento ya establecido, decidió traer a su mujer y al hijo que le quedó, porque el hijo mayor se murió de escarlatina. En esa época no había antibióticos. Y él además, mi papá antes de irse consideró necesario dejar a mi mamá con un chico y no con los dos. Y mandó a que se murió de escarlatina a la casa de sus padres. ¿Y ahí se murió en la casa de los padres? Oh, qué culpa, pobrecitos, ¿no? Claro. Le habrán agarrado una culpa que se murió porque justo lo habían mandado de otro lado. Terrible. Y mi mamá siempre dijo que si hubiera estado con ella desde Ay, sí, por eso, claro. No se hubiera muerto nunca. Bueno, así es que llamó a su mujer y su hijo Julio, que vinieron en un barco, llegaron a Buenos Aires. Mi papá los esperó acá en Buenos Aires, tuvieron que hacer los días se tenían que quedar en la casa del inmigrante, no sé cómo. Ah, sí. Había unos días que había que esperar a ver si tenían enfermedades. Sí, tenían enfermedades. Porque aparte había a veces epidemias, por ejemplo. Claro. ¿En qué año estamos hablando ahora? No era la fiebre española, ¿no? 30. Claro, ya no estaba eso, pero andás a ver. No, la fiebre española. Ya eso, no, pero alguna otra cosa habría que por eso estarían en cuarentena, digamos. Se quedaban en cuarentena. ¿Y cuántos días estuvieron? ¿5 días? ¿20 días? ¿Más? ¿Todos esos días? ¿Era? 40 días. No sé bien cuánto tiempo estuvieron.
Bueno, el asunto es Bueno, que y después pudieron después partir. tomaron un barco nuevamente, Ah, otro barco. porque para ir a Río Gallegos Sí. no había en esa época transporte terrestre. Ah. Era barco y no sé si ya había avión, pero no sé. No, en esa época no. No creo en el No, en esa época no. Entonces tomaron un barco, me acuerdo. No, no de pasajeros, es decir, estaban los primeros aviones, pero no eran de pasajeros. Me acuerdo el nombre del barco. Había dos barcos, creo que iban. ¿Cómo se llamaba? El Asturiano y el José Menéndez, Ajá. que era de la familia, eran unas familias asturianas que llegaron al sur. Y Ah, sí, Menéndez era reconocido. Menéndez Reconocido. Menéndez Betty, y tenían esos barcos, pero ellos eran más reconocidos en Chile, en Punta Arenas. Sí, en Punta Arenas. Claro. El meollo era en Punta Arenas de ellos, de los y después Menéndez. también en Tierra del Fuego. Ajá, ok. Dueños de inmensas... Sí, no, terrible, terrible. Eso va para otro capítulo porque, bueno, Claro, es histórico porque eso, uno del dice, Menéndez. ¿qué campos tenían? Lo que les daba el alambre para alambrar los campos. Claro. Porque era así, dueños de... Allá se calculaba en leguas todo, no en claro. kilómetros, todo en leguas, no sé cómo es. Así, bueno. Entonces tu papá con tu mamá se establecieron en Río Gallegos, ¿en qué año? Y mi papá ya estaba desde el 27, mi mamá en el 31. Y ahí, 32 nací yo. entonces ya ahí fueron más felices, digamos, Claro. que dijeron, bueno, vamos a traer otra niña al mundo. Y ahí vino Matilde. Ahí vino Matilde. ¿Qué día vino Matilde? El 5 de agosto del 32. Y ahora ya estoy cercana a los 100 años. Nah, parache. Para que todavía te falta. Estás con 93, no. Bueno, pero... No, tampoco 92 me o 93, espera. Cumplo 93. Bueno, todavía no cumpliste. Todavía no cumplí, pero ya Entonces, estoy no, tampoco viste, te exageres, todavía te falta eso. No, pero estoy tan feliz y tan orgullosa de mis años. Muy orgullosa. Que, Realmente muy orgullosa. Digo 93 ya. Claro. Que me parece mentira la edad que tengo. Claro. Me siento con esa edad, ni sé qué es tener esta edad. Claro, porque pasaron tan rápido, ¿no? Tan rápido y uno dice, no, antes 90 y pico era una viejita sentada en una poltrona. Claro. Tejiendo y que la tienda del mundo a su alrededor. En cambio ahora sos una vieja tatuada, mira. Una vieja moderna. Moderna, con mirá, tatuajes. Para que vean cómo te ayornaste a las modas. Como tengo una... Y este tatuaje te lo hizo tu nieta, ¿no? Claro, entonces... ¿Cómo se llama tu nieta? Mora, es mi sobrina Mora. nieta. Sobrina nieta. Así que bueno, con esto terminamos el primer capítulo de Matilde Langer. Gracias y hasta la próxima.